Éxodo capítulo 30, hermanos, estamos ahí. Y vamos a continuar acerca de lo que es el tabernáculo. Y ya casi estamos por terminar todo lo que es la elaboración del tabernáculo. Pero ahora vamos a ver dos muebles más acerca de este grandioso tabernáculo y qué es lo que significa para nosotros como cristianos. Y el título de este capítulo 30 es Más temas acerca del tabernáculo. El capítulo anterior vimos acerca de lo que es los sacerdotes y cómo ellos debían de ser consagrados al Señor. Y ahora vamos a ver un poquito más del tabernáculo. Se hizo una pausa para lo que los sacerdotes tenían que hacer y cómo funcionar en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran los hijos de Aarón y Aarón también? Que tenían que ser consagrados. Pero ahora vamos a ver un poco más y terminar este tema de lo que es el tabernáculo. Y la primera fase, vamos a ver del versículo 1 al 10, lo que es el altar de incienso. El altar de incienso. Y vamos a comenzar, y esta es una foto que podemos ver y observar, cómo el altar de incienso se vería por terminado, ¿no? Y vamos a ver la elaboración. Está bonito, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata. Versículo del 1 al 5, vamos a comenzar primero con las instrucciones de su elaboración, cómo debía ser este altar de incienso hecho. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Y dice así, el capítulo 30 de Éxodo: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Versículo 3 dice: y los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Y por último, versículo 5, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás ¿de qué? De oro. Una vez más, el mismo material que se estaba usando para la elaboración del tabernáculo era la madera de acacia. No sé si ustedes han observado la madera de acacia, es bonita, es muy bonita. Una vez fui a comprar unas cosas y vi una madera de acacia, ¿verdad? Dices, ay, así era la madera, qué hermosa es, ¿verdad? Pero ahora no solamente eso, pero ahora imagínense esa madera ahora cubierta de oro, más preciosa, ¿no? Bueno, pues así era la elaboración, pero vamos aquí a observar el versículo 1 para comenzar. Observamos aquí cuando dice: harás asimismo un altar para quemar ¿qué? El incienso. Ahora aquí observamos que el altar de incienso era hecho de madera, claro, y tenía que ser cuadrado. Y estamos hablando que era de 1 codo, que equivale a 18 pulgadas. Así es que ustedes échenle, como dicen por ahí, lápiz, ¿no? ¿Cómo era ese tamaño? 18 por 18. Y tenía 3 pies, que sería 1 metro de alto. Y esa era como la medida de este mueble. Ahora en el versículo 4 también observemos que el altar de incienso también era cargado con un sistema de ¿qué? De anillos y varas. Si te das cuenta, lo que era el arca del pacto, la mesa del pan de la preposición y el altar de bronce con su rejilla, todos ellos eran cargados en una forma de 2 varas, ¿se acuerdan? Que tenían que poner los anillos. Bueno, de la misma manera tenía que ser este mueble. Y creo que es importante saber eso. ¿Saben por qué? Porque de esa manera los sacerdotes tenían que ponerla sobre sus hombros, ¿verdad? Y cuando vemos eso, podemos pensar que es una responsabilidad de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que el arca del pacto, una vez David quiso llevarla a Jerusalén? Y en lugar de usar sacerdotes, ¿saben qué usó? Él trató de usar un carruaje. Trató de usar un sistema egipcio aplicado, como diciendo si fuera la nueva moda, ¿no? El modo que ahora
se tienen que mover las cosas. Sin embargo, David se equivocó. ¿Por qué? Porque realmente no observó eso. Tenía que llevar ese altar cargado sobre los hombros de los sacerdotes. De la misma manera, estos muebles eran cargados en el mismo sistema. Y es solamente para observar. Ahora observemos del versículo 6 al 10. Ya vimos su elaboración, cómo deberían de ser los procedimientos. Pero ahora vamos a ver su uso. El uso del altar, del incienso. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahí subraya esa importante palabra. Porque esa era la finalidad, ¿se acuerdan? De ese tabernáculo. Versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, observa ahí, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 9 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y por último, versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ahora observa el versículo 6, que dice que se tenía que poner delante de ¿qué? Del velo que está junto al arca del testimonio. O sea que tenía que estar ¿qué? Muy cerca del arca del pacto. Pero lo separaba ¿qué? Una cortina, ¿no? El velo. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo había un compartimento que estaba cubierto? Y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, este mueble, el incienso, tenía que estar en el lugar ¿qué? Santo, ¿verdad? Cerca del lugar santísimo, casi pegadito a la cortina donde dividía el lugar santo y santísimo, y entonces estaba el arca de testimonio. Tenía que estar ahí, y más adelante vamos a ver una foto un poco de cómo se vería el altar de incienso en el lugar santo. Ahora, lo interesante de esto es que este estaba en el lugar santo, como hablé, junto al candelero de oro y la mesa del pan de la preposición. Nota, es muy importante esto. Estos tres muebles, el candelero de oro, la mesa del pan de la preposición, y también tenía que estar ahora el altar de incienso. Ahora, lo que observamos en los capítulos anteriores, vimos que la mesa de los panes de la preposición representaba que la comunión con Dios. Eso es lo que representaba la comunión con Dios. Y el candelero hablaba del testimonio hacia el mundo. Tenía que ser que daba luz, ¿no? ¿Se acuerdan que ese candelero tenía que estar dando luz constantemente? Y es la única manera que ellos podían ver en ese lugar. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, de la misma manera, cuando nosotros estamos en ese lugar, es porque realmente estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Lo que es la mesa de los panes. Pero no solamente eso, pero también como cristianos ahora somos ¿qué? Luz al mundo. Somos luz. Y somos como ese menora, ¿verdad? Damos luz. Y ahora el altar de oro, el altar de incienso, como lo observamos, ¿saben de qué hablaba? De la ofrenda de adoración. Pero más que eso, vamos a observar un poco más detalles, el trabajo también. Pero antes de eso, observa también el versículo 6, donde dice, donde me encontraré, ¿qué? Contigo. Donde me encontraré contigo.
Ahora, a través de esta descripción del tabernáculo y de los muebles, eran recordatorios. ¿Saben de qué? Del propósito del tabernáculo. Este era un lugar para que el hombre se encontrara con Dios. Interesante, ¿verdad? Y cuando nosotros observamos cada mueble, cómo está en posición en ese tabernáculo, y cuando estás en ese lugar, en esa comunión con Dios, y no solamente eso, pero estás siendo testimonio, dando luz, y ahora también esa adoración, entonces el hombre se encontrará con Dios. Ahora, versículo 7, observa cuando dice, Aarón quemará incienso, ¿qué? Aromático sobre él cada mañana. Aquí observamos algo interesante. Aarón y otros sacerdotes, claro, después de él, fueron instruidos para quemar incienso en este altar cada día como parte de sus actividades sacerdotales normales. Por la mañana, y no solamente en la mañana, pero ¿sabes qué? También en el anochecer. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, ¿saben qué hacía? Quemara también el incienso. Es por eso que a veces nosotros nos damos cuenta cuando la iglesia católica está, si ven los sacerdotes que traen su incienso, ¿no? Y van con la gente y están haciendo esto, ¿no? Y sale el humo ahí, ¿no? Y a veces uno, ¿y qué es eso, verdad? Bueno, ellos quizás lo agarran de estos pasajes. Pero ahora vemos aquí, el incienso es una imagen de la oración, en la dulzura de su olor y en la forma en que asciende al cielo. Se dice que era un incienso ¿qué? Aromático, ¿verdad? Y también vemos y vamos a observar que también en el pasaje de Apocalipsis capítulo 8, vamos a observar copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 8. El ministerio en el altar de incienso habla de cómo el pueblo de Dios deben de venir continuamente a Él en oración. Eso es. Y pienso que era el mejor lugar que Dios puso este mueble enfrente del arca del pacto, ¿verdad? Y claro que en este caso lo dividía con una cortina, pero más adelante en la historia, cuando Jesús vino, entonces esa cortina que se rasgó y ahora tenemos acceso. Pero fíjate en Apocalipsis 8, 3 al 4, describe el altar de oro del incienso estando, escucha esto, ante el trono de Dios. Y dice así, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso es. El altar de incienso son las oraciones de los santos. Ahora, versículo 9. También hay un detalle que se tenía que observar. Dice que no deberíamos de que ofrecer sobre el incienso extraño. No se les permitía a los sacerdotes el ofrecer a Dios lo que ellos quisieran sobre el altar del incienso. O sea que no debería de haber incienso extraño. Estaba ¿qué? Prohibido. Y eso era muy importante de observar. Era muy prohibido eso. Ahora en la siguiente parte del versículo 9 también te da unas especificaciones que dice que tampoco ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ahora la pregunta es, ¿por qué realmente Dios dijo esto?
Porque a veces nosotros como hombres queremos hacer algo extraño, ¿verdad? Queremos ofrecer fuegos extraños, ¿verdad? Y creo que es importante ahora para nosotros como cristianos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la iglesia no debemos de traer fuego extraño. Y lamentablemente, y más en los últimos días, la mayoría de la gente trae fuegos más que extraños, raros, ¿no? y vemos, ¿no? Y el mayor ejemplo que quizás podemos pensar, ¿no? A veces, y claro, es la alabanza, ¿no? Cuando uno quiere traer fuego extraño, ¿no? Como miembro de un grupo, a veces quiere sacar su mejor melodía o dar la mejor nota que realmente dice para apantallar a la gente, ¿no? Quizás. Pero todas esas cosas son fuegos extraños. Y esto solamente para un ejemplo, ¿verdad? Pero también podría ser otra cosa, ¿no? De tratar de sobresalir quizás en otro ministerio. Mira, las veces siempre criticamos la alabanza, ¿no? Pero también pueden haber otras cosas, ¿no? Y quizás el ujier, ¿no? De poder, no sé, querer sobresalir, ¿no? Y tú mismo puedes sentir esos fuegos extraños. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de hacer todo de acuerdo a la manera que Dios dice. La oración no es el lugar en donde el sacrificio de expiación es hecho. Escucha esto. Es el lugar en donde el sacrificio de expiación se disfruta. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, no nos salvamos a nosotros mismos a través de la oración. Oramos debido a la obra de salvación de Jesús en la cruz. Observa el versículo 10 también que dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Si viste, aquí había una nota un poquito diferente, ¿verdad? Que se tenía que poner sangre sobre esos cuernos. Pero no tenía que haber sacrificio ahí. Y solamente que tenía que ser una vez en el año. En el día de la expiación, Aarón debía de ungir los cuernos del altar de incienso con la sangre del sacrificio de expiación, de purificación. Y esto era una vez al año. Y esto solamente era como un recordatorio acerca de la expiación. Y también sería, por decirlo así, como disfrutar ese tiempo. Pero solamente como un recordatorio. Ahora vamos a observar, y aquí vemos quizás antes de ir a la parte número 2, el sumo sacerdote, y aquí está en el altar de incienso. Y también vemos cómo podría verse ese altar de incienso, ¿verdad? Y aquí vemos también la posición. ¿Se dan cuenta dónde estaba? Donde está el sumo sacerdote enfrente, ese es el altar de incienso. Solamente para que nos demos una idea. Y nota también los muebles, lo que es el candelabro y los panes de la preposición. Pero ahora vamos a ver la parte número 2 del 11 al 16. Vamos a ver acerca del dinero de rescate para el censo. Y aquí es como un paréntesis. Ya vamos a hablar acerca de algo un poquito diferente. Cuando empecé a hablar acerca de esto, lo que es el dinero de rescate, ¿verdad? Parece como un secuestro, pero no lo es así. Vamos a ver de qué se trata y también es muy importante de observar esto para nosotros. Y dice, y vamos a comenzar del versículo 11 al 12, la razón del dinero de rescate. Y con esto vamos a entender más adelante algo que le pasó a David también. Y dice así el versículo 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona.
cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ahora, aquí estamos hablando de un censo, ¿verdad? No sé si una vez llegaron a tu puerta y empezaron a contar cuántos habían y cuántas personas vivían en tu lugar y tantas cosas, ¿no? Y empiezan ahí a contar, ¿no? Y sacando la calculadora en tu casa y tantas cosas, ¿no? Bueno, en aquellos entonces se dice que los censos se hacían aún más porque querían saber el número para quizás ver cuánta gente, y eso en el tema de lo que es militar, ¿verdad? ¿Con cuánta gente podemos contar para la batalla, verdad? Imagínate. Ahora, ¿por qué dice el dinero de rescate para el censo, verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? No entendemos aquí. Bueno, aquí cuando dice el versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos. Ahora, más adelante en el libro que se llama Números, se registraron dos censos significativos de la nación de Israel. Aquí Dios les dio una provisión para hacer un censo sin que cayera plaga. O sea que realmente si hacías un censo y que el Señor no te dijera, entonces iba a pasar algo, ¿verdad? O sea que no era prohibido hacer censo, si lo pudiera poner así. Ahora observa en el 12 más adelante cuando dice para que no haya mortandad en ellos. Un censo ponía en riesgo la plaga a Israel debido a que el censo, el hecho de contarlos, significa que son la propiedad de alguien. Eso es. O sea que un censo, tú no podías hacer un censo si realmente tú no eras el propietario, ¿verdad? Un ejemplo, si tú tuvieras unas ovejas en tu casa, y claro, son tuyas, ¿verdad? Pero digamos que están en el campo, afuera de tu casa. Tú no podías hacer un censo, y eso es solamente un ejemplo. No podías contarlos, ¿por qué? Porque no eran de tu propiedad. O sea, no son tuyos. Pero si realmente eran tuyos, entonces tú eras el propietario y podías hacer un censo. Ese era el significado de esto. Ahora, el habiendo hecho esto, habla en contra de los derechos de la propiedad de Dios. Y esto debido a que en su manera de pensar, un hombre solo tenía el derecho de contar o numerar aquello que se le pertenecía, como lo acabo de explicar. Ahora, si se realizaba un conteo sin recibir el dinero de rescate, entonces el censo comunicaba la idea de que un rey o un líder humano poseían a Israel, siendo que le pertenecían únicamente ¿a quién? A Dios. Es por eso que no se debía de hacer un censo sin el permiso de Dios. ¿Y sabes quién tuvo un problema acerca de esto, de hacer un censo? David. En 2 de Samuel 24, del 1 al 25, a David se le ocurre hacer un censo, ¿verdad? Y cuando David tomó un censo sin el dinero de rescate, y Dios mandó una plaga a Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creen que David quería hacer un censo? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque quería ver qué tanto poderío él tenía, ¿verdad? Siendo como un líder. Y eso es un gran error. Y hasta eso, uno de sus líderes les dijo, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo. Sin embargo, David ordenó hacerlo. Y vemos la consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque David quería saber qué tanto poder tenía él. Y ahí es donde él falló. Aún así se dice que ese es el
mayor pecado que David hubiera hecho, comparándolo quizás con lo que hizo con Betsabé. Imagínense, ¿verdad? Qué difícil es esto. Ahora, versículo 13 al 16, vamos a hablar un poquito más. Cómo tomar un censo con dinero de rescate. Y dice el versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y esto era el sistema monetario de en aquellos entonces. Versículo 14 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Imagínate, híjoles. Solamente Génesis él salvaría aquí. Ay, qué bueno, soy menor de edad. Pero todos teníamos que pagar. Yo también apenas me salvaba, ¿verdad? Pero eso era, todos los de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y también Emicro también. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre que disminuirá del medio ciclo. Cuando tienen la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y serán por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y aquí vimos que tenían que ser contados y de 20 años para arriba tenían que dar dinero. Y esto quizás al parecer era la edad, 20 años, en que el israelita alcanzaba su máxima madurez, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor por eso cuando aquí en los Estados Unidos, cuando cumple 21 años ya es una persona madura, ¿no? Ya pueden hacer cosas quizás, no sé. Yo no sé si lo sacaron de esto, pero bueno, es algo aproximado, pero realmente es lo que se puede pensar. Ahora, este dinero de rescate, lo que se colectaba, hablaba con claridad, y esto habla que todos le deben a Dios. Todos están obligados a Él. Fíjate lo que dice Spurgeon acerca de esto. Y dice así, voy a leer lo que dijo. Dice, el Señor mandó que cada varón mayor de 20 años de edad debía de pagar medio ciclo como dinero de rescate, confesando que él merecía morir, dando lo que era en deuda hacia Dios y dando la suma demandada como un tipo de gran redención, la cual sería más tarde pagada por las almas de los hijos de los hombres. Ahora, después de esto, de lo que se tenía que pagar, se convirtió más adelante en un impuesto anual en el templo. Y eso tú lo puedes observar en Mateo 17:24. En este sentido, no es un patrón para nuestras ofrendas en el nuevo pacto. El dar en el nuevo pacto debe de ser proporcional, bajo el principio de que nosotros debemos de dar una proporción a nuestra bendición. Y tú puedes leer 1 Corintios 16:2. Ahora observa el versículo 16 que dice, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Este dinero era dado para el servicio del tabernáculo. Y sabes que se necesitaba una gran cantidad de plata para construir el tabernáculo, ya que también todo era hecho de ¿qué? De oro. Imagínate cuánta cantidad de dinero se tenía que llevar ahí. Ahora, la parte número 3, por último, vamos a ver ahora otras necesidades para el tabernáculo. Después de haber visto acerca de lo que es el rescate en el censo, ahora vamos a ver lo que se llama la fuente de bronce y qué significa también para nosotros como cristianos.
Y dice así, del 17 al 21, la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. O sea que todo era ¿de qué? De bronce. Para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella, ¿qué? Agua. Tienes que poner agua. Versículo 19 dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no, ¿qué? Mueran. Imagínate qué tremendo era eso, ¿no? Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. O sea que esta fuente de bronce se tenía que llevar a cabo. Pero si te das cuenta, este es el único mueble que no tiene dimensiones. Él no dijo de cuántos codos se tenía que hacer. No hay ninguna medida específica. Y eso es interesante, ¿no lo crees? Podrías quizás hacer una fuente muy grande, una chica, yo no sé. Tenía que lavarse que los pies, sus manos también. Era esencialmente una alberca quizás para lavados ceremoniales, puesta entre el altar de bronce y la tienda de reunión. O sea que tenía que estar afuera, ¿verdad? Y no solamente eso, pero tenía que ser hecha de ¿qué? De bronce. Ahora, algo interesante, en Éxodo capítulo 38, 8, observamos que cuando fue hecha, el metal para la fuente de bronce provenía de los espejos de las mujeres de Israel. Imagínate. O sea, que todos tenían que dar, que las mujeres tenían que dar sus espejos. Ya me imagino aquellos tiempos. Mi espejo, ¿no? Ya se fue. Pero podemos observar que quizás una cosa que podemos contemplar, una cosa maravillosa para el pueblo, el dar la medida de su propia apariencia para estar limpios ante Dios, ¿verdad? Ahora, el versículo 18 dice, las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. La fuente luego debía de colocarse en el gran atrio, antes de que los hombres entraran a la misma tienda. Es muy importante saber dónde están cada mueble. Dios no puso nada más los muebles porque querían que se viera bien, pero tenían un significado. Y eso es muy importante para nosotros entender que hay un orden, ¿verdad? Y tenemos que seguir ese orden. Los sacerdotes ciertamente debían de lavarse después del sacrificio y del ritual de sangre. Así que también tenían un valor que práctico. Tenía que haber un lavamiento ahí. Ahora, dice que se lavarán las manos y los pies para que no mueran. La fuente de bronce, habla del lavado, el cual es necesario para todos los que quieran venir a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo me voy o qué significa para mí ser lavado? Aquí la idea después fue expresada en un Salmos 24 del 3 al 4, cuando dice, con estas preguntas retóricas, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y viene la misma respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. No solamente eso, pero cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, escucha eso, y lo vamos a ver un poco más claro. Él les dijo, el que está lavado,
no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10, encuentras ese pasaje. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, primeramente somos que limpiados, como dice 1 Corintios 6:11. Pero ¿sabes qué? También debemos de ¿qué? De lavarnos continuamente del polvo y de la tierra, al dejar que Jesús lave nuestros pies. En aquellos entonces, ¿se acuerdan que se lavaban los pies? Porque pues caminaban en diferentes lugares, no era como ahorita ya tenemos zapatos, ¿verdad? Pero tenía que haber una limpieza por donde caminaban y todo lo que ellos colectaban en sus pies y también en sus manos. Ahora, una forma importante de la cual este lavado toma lugar es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia. Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la, ¿qué? Por la palabra. La palabra es la que nos limpia. Por lo tanto, nosotros como sacerdotes reales tenemos que lavarnos constantemente. Y vemos hasta este punto la importancia, número uno, de qué, de la oración, y también la importancia de qué, de la palabra de Dios. Esta mañana estaba conversando con mi esposa y estamos observando estas dos cosas, sin querer queriendo, ¿verdad? Surgió la importancia de pensar en la iglesia y lo que necesitamos hacer como iglesia. Y ella estaba en el lado de la oración y yo estaba en el lado de la palabra, ¿verdad? Y siempre cuando platicamos y estamos tratando de conversar y es simplemente qué tan importantes son estas dos cosas, ¿verdad? Porque podemos, por un lado, como me decía, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no hay oración, no funcionan las cosas. Porque realmente no la estamos aplicando. Pero también la importancia de la palabra de Dios, de conocer a nuestro Señor Cristo Jesús. Y es de aplicar estas dos cosas. Y no solamente dentro de la iglesia, pero ¿sabes qué? También nosotros, como líderes, en las casas, donde quiera que nosotros estamos. Y creo que este capítulo cupo o realmente embonó en lo que nosotros conversábamos, porque realmente vemos la importancia y lo que estaba en este tabernáculo, ¿verdad? De poder funcionar como buenos sacerdotes y no decir, bueno, pues no necesito lavarme, ¿verdad? Como hoy en día los niños dicen, bueno, ayer me las lavé, ¿verdad? Eso fue ayer. ¿No te ha pasado que ya van a comer? ¿Y cuándo te lavaste las manos? No, pues fue ayer, ¿no? No necesito lavarme, ¿no? Ok, ¿no? Pero es necesario ser lavados a través de la palabra de Dios. Ahora, más adelante, en versículo 22 al 33, y aquí vemos quizás una foto de lo que pudiera ser un lavacro, mueble de bronce, de lo que Dios dijo que se hiciera, ¿verdad? Es solamente un ejemplo, no sabemos exactamente cómo era, pero es solamente un ejemplo. Pero ahora 22 al 33 vamos a ver el aceite de la unción, y dice el versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Estamos viendo que está diciendo la cantidad y el costo también. Ahora, dice el 23, esto es 250
de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa que santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será que derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Vemos aquí este tipo de proceso del aceite de la santa unción. Y estos materiales eran materiales caros en aquellos entonces. Y la mayoría de ellos eran de árboles, extractos de todos esos árboles. Y vemos ahí también el costo. Pero dice que no debería de ser duplicado, ¿verdad? No debería de ser alterado también. No deberíamos de hacerle como aquellos cuando quieren alterar los perfumes, ¿verdad? Y le ponen que alcohol, ¿no? ¿Para qué? Para que saca la botellota, ¿no? Y dices, me costó $5, siendo que este cuesta $100, ¿verdad? Pero pues te echas y hueles más alcohol que perfume, ¿verdad? Pero realmente dice que no debería de haber algo semejante, porque si no sería que cortado. Y todo tenía que hacerse al pie de la letra. Ahora lo interesante es que dice que sobre carne de hombre no será derramado, ya que el aceite es un emblema de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo no es derramado para aumentar ¿qué? Vuestra carne, sino para glorificarse a sí mismo. Eso es importante también. Ahora, por último, del 34 al 38. Vamos ahora a ver el incienso sagrado. Y dice así, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual que peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Cuando estoy leyendo esto, a veces me siento que estoy leyendo una receta, ¿verdad? De cocina. Y dice que tiene que ser, en el versículo 35, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Nota ahí una vez más. Yo me mostraré a ti. Os será cosa que santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Nota ahí una vez más la importancia de no ser duplicado. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea que era copyright, ¿eh? No tenía que ser duplicado. Ahora, este incienso especial para el tabernáculo fue hecho de acuerdo con el mismo principio de lo que vimos anteriormente del aceite de la unción. Dios no quería que este olor sagrado, simbolizando la dulzura de la oración,
fuera usado para una atracción o adorno humano. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado. No debemos de traer una atracción o un adorno humano. Y podemos quizás a veces funcionar de esta manera, ¿no? Cuando nosotros adornamos nuestras oraciones, ¿verdad? Y ¡ay, Señor! Y tantas cosas que dicen, ¡man! ¡Qué oración tan elevada! ¿No? Pero debemos de tener cuidado. Ahora observa también que dice que debe de ser bien mezclado. Quizás el hecho de que dice así es porque ese incienso tenía que arder. Entonces realmente tenía que hacerse y darse un buen trabajo de acuerdo al el artista. Y también observamos, por último, en el versículo 38, que Dios estaba también tratando de proteger el carácter singular del incienso del tabernáculo, que Él ordenó que cualquiera persona que alterara estas cosas debía ser cortado. Y creo que es importante cada paso de esta elaboración, aún hasta lo más mínimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo lo que nosotros debemos de hacer. Y también lo importante que es ahora para nosotros de cómo ejercer como buenos sacerdotes reales. Y eso es lo que podemos nosotros pensar. Dos cosas para concluir este capítulo. Es de mantenernos nosotros en la oración y en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros podamos de la misma manera ejercer como buenos sacerdotes. Cuando nosotros estamos sirviendo en el tabernáculo, de no poder también alterar las cosas y traer fuegos extraños. Más adelante vamos a notar que los hijos de Aarón hicieron fuegos extraños y lamentablemente ellos fueron cortados. Y qué triste es, ¿no? Imagínate a Aarón viendo a sus hijos, más que siendo cortados, pero viendo que ellos estaban ofreciendo fuegos extraños que Dios nunca les dijo que hicieran, ¿verdad? Qué triste es a veces ver eso. Y más cuando viene de parte de los hijos de Aarón, ¿no? Pero creo que es para nosotros también aprender que debemos nosotros ser diligentes en cada cosa. Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios tiene que ser muy específico en estas especies aromáticas, verdad? No es de que voy a hacer una duplicación de esto quizás. Pero creo que el hecho de poder poner estas cosas aquí en la palabra de Dios es para que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad? En hacer todo lo que Dios nos dice en su palabra. Pero creo que lo importante es de mantenernos, estar limpios a través de la palabra de Dios, pero más que eso también es la oración, ¿verdad? Mantenernos en comunicación con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, a veces nosotros, cuando nosotros caminamos en el tabernáculo, vemos aquellos muebles y no queremos tocarlos. Quizás por algunas razones, Señor. Pero Padre, fallamos como sacerdotes reales. Y Padre, queremos nosotros realmente ejercer y ser buenos sacerdotes, Señor. Y no estoy hablando solamente en lo que es las funciones en la iglesia, pero estoy hablando acerca de nuestras funciones como líderes en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, Padre. Que nosotros podamos ser luz, primeramente, Señor.
mantenernos nosotros en oración. Y más que eso, Padre, también estar en comunión contigo, Señor. Y eso es santificación, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos también por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y por tu amor, Señor, que tú tienes para nosotros. Y ahora, Señor, que vamos a casa o donde quiera que vayamos, Señor. Estamos conscientes, Padre, de nuestras fallas. Pero ahora queremos, Señor, hacer una diferencia en nuestro hogar, donde quiera que estemos, Señor. Sé con nosotros, Padre, con nuestros hijos también, Padre. Así como también Aarón encendía ese candelero continuamente y también en el incienso en la mañana y en la noche, Padre, que nosotros podamos también mantenernos en la oración de mañana y de noche también, Padre. Gracias por todo, Señor, y te pido también que a nuestros hijos podamos también enseñarles el buen camino, Señor. Y eso es, Señor, también en la oración y en tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este pueblo que estamos aquí. Y, Padre, bendice a las personas que no pudieron estar, Señor, y sé con ellas también, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a cantar la última alabanza.